Dios es bueno. Gloria a Dios. ¿Qué cántico? Mucho llorar a cantar eso. Ponte para siempre, por favor. Bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidos a las visitas. Un gusto tenerles aquí esta mañana. Bienvenidos. Mañana, mis hermanos, damos gracias al Señor que estamos aquí, Alessandro, bienvenido. Estamos aquí reunidos. Bienvenida también a nuestros hermanos allá en Venezuela, a nuestra iglesia de Victoria Jesús en San Antonio de los Altos, por los invitados, visitas, bienvenidos. Dios nos bendiga y que esta palabra que se va a predicar hoy sea de bendición para sus vidas. Hay a veces tenemos o aprendemos prácticas dentro de la cristiandad que no son propiamente bíblicas. Y me ha tocado últimamente, bueno, yo creo que siempre me ha tocado eso, pero últimamente me toca más frecuente desenredar, ¿no? Un poco creencias y prácticas que se han adoptado o que pues saltan en ciertas doctrinas y ciertas iglesias, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros como cristianos entender si estas prácticas realmente son bíblicas y si son bíblicas, cómo debemos practicarlas de una manera correcta, ¿verdad? A veces, y como ustedes bien saben, he venido hablando en los últimos meses de una especie de educación cristiana, ¿no? A veces, a la cristiandad, cuando aceptamos al Señor, venimos con muchas incógnitas, no sabemos muchas cosas, ¿verdad? Y es como un niño, ¿verdad? Destetado, que tiene ahora que comenzar a entender cómo funciona prácticamente la vida, ¿no? Y poco a poco, desde pequeño, les vamos enseñando, ¿verdad? Lo que es bueno, lo que es malo, lo que es el respeto, lo que es el irrespeto, lo que es ser una, ¿verdad? Todas estas cosas. Y de la misma manera, nosotros, como cristianos, necesitamos entender todo esto en nuestro andar en la cristiandad, ¿no? Y de hecho, es una de las funciones o responsabilidades de la iglesia, ¿no? Y del pastor también, conforme Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, ¿verdad? Que el pastor, en este caso, es el responsable de hacer esto, ¿no? Educar a los hermanos, que todos lleguemos al conocimiento pleno de la palabra del Señor, ¿no? Así que he tenido que hacer todo esto, o dar todas estas enseñanzas, porque veo que hay personas que están comenzando en el Evangelio, unas todavía están allí, ¿no? Intentando entender un poco, y hay otras que vienen de diversas corrientes doctrinales, ¿no? A nuestra iglesia, y pues necesitamos, ¿verdad? Ponernos todos en es que me he encontrado, ¿no? Con, por ejemplo, preguntas como, pastor, ¿qué piensa usted de los apóstoles, no? Porque en la iglesia donde yo venía del apóstol fulano, ¿no? Y, pastor, ¿qué piensa usted de los diezmos, no? Pastor, ¿qué piensa usted de esto y de lo otro, no? Porque donde yo iba se practicaba esto, pero ¿qué dice la Biblia sobre esto? Y una de esas cosas que nosotros necesitamos entender como cristianos, ¿verdad? Es que sí, la Biblia habla de apóstoles, sí, la Biblia habla de diezmos y habla de ofrenda y habla de todas esas cosas, ¿no? Pero cómo debemos practicarlas correctamente es allí donde está el asunto. Sabemos que malas interpretaciones en el pasado han llevado a doctrinas
erradas o erróneas, ¿verdad? Por lo tanto, por eso es que vemos que muchas personas salen de diversas iglesias, de diversas denominaciones, salen dañadas, salen decepcionadas. Muchos no quieren regresar a una iglesia, muchos no quieren saber nada de la Biblia ni nada de esto, porque en estos días me decía alguien, es que sentí que me engañaron, porque sentí que me están enseñando algo incorrecto, y me sentí engañado, me sentí estafado, ¿no? Y no tengo ese dolor y no pienso regresar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que le hace daño a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Una de estas cosas es, y necesitamos entender, qué es profetizar, ¿no? Y qué es un profeta. Porque es muy sencillo, ¿verdad? Para alguien pararse en un púlpito y comenzar a decir una serie de cosas, acontecimientos que según él van a ocurrir en tu vida o en el mundo, ¿verdad? Y ya pues le creemos porque tiene prácticamente un cargo, porque no es un llamado, ¿no? Es un cargo, es el cargo que le dieron en la iglesia de profeta, ¿no? Y como los profetas tienen que profetizar, pues yo tengo que decir algo, ¿verdad? Que tenga que ver con acontecimientos del futuro, y entonces yo comienzo a decirle a la gente, ¿verdad? Que tú vas a tener un negocio, que tú te vas a casar, que la próxima mujer que tú veas con el cabello rubio, esa va a ser la mujer que el Señor tiene para ti, ¿no? Y ese tipo de cosas que son una locura. Son una locura. Entonces terminamos nosotros, ¿verdad? O el pueblo de Dios confundido, porque yo conozco todavía personas que están esperando una promesa que supuestamente un supuesto profeta le dio hace 10 y 15 y 20 años y todavía no ha llegado. Conozco personas que se han metido en grandes problemas porque llegó alguien y le profetizó y le dijo, ¿verdad? Que una persona que tenía una blazer de un tal color, ese iba a ser su esposo, ¿no? Y esa mujer se volvió, ¿verdad? Una obsesión, entonces, qué cosas, ¿no? Todo el que tú veas con un blazer de un color, ese es un potencial esposo tuyo, porque hubo alguien que te dijo una mentira como esa, ¿no? Y necesitamos entender que es un profeta a la luz de las escrituras, ¿no? Entonces, hay profetas hoy en día, no hay profetas, se puede profetizar, ¿qué es profetizar? ¿Y quiénes eran los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Porque Pablo también nos escribe en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 14, nos define y nos dice, ¿verdad? Y nos exhorta, ¿verdad? Que mejor que hablar en lenguas, ¿verdad? Es mejor, es más aún, incluso más beneficioso para la iglesia, es profetizar, ¿no? Y de allí viene toda esta mala interpretación y malas enseñanzas, y de allí tenemos un montón de gente confundiendo a la iglesia, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo, y mucha gente dice, no, yo no quiero ir allí, ¿verdad? Yo no quiero saber de la iglesia porque es una locura. Pues no es así. La Biblia nos enseña de que la iglesia es una locura. Todo lo contrario. La Biblia nos enseña de que en la iglesia, ¿verdad? A la luz de la palabra, es una palabra, debe ser una palabra que nos edifique, que nos exhorte, que nos consuele, que nos transforme. Amén. Vamos a leer, mis hermanos, 1 Corintios capítulo 14, del versículo del 1 al 5. 1 Corintios 14, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 14, del 1 al 5, dice, seguid el amor, ¿no? Esto es, comienza el capítulo 14 de esta manera, porque viene hablando el apóstol Pablo de la preeminencia del amor en el capítulo 13, y el apóstol Pablo continúa. Acuérdense que esto es una carta. Antes que sigan leyendo, yo quiero que ustedes aprendan algo hoy, los que no lo saben. Hay muchos que sí lo saben, otros que no lo saben. Esto es una carta. Y las cartas, por lo general, no se separan ni en capítulos ni en versículos, ¿verdad? Cuando tú envías una carta, yo le envío una carta a mi hermano Jesús y le digo, le escribo una carta de principio a fin. Esa carta puede tener una hoja, 2 páginas, 3 páginas,
¿verdad? Y cuando él recibe esa carta, ¿cómo va a leer esa carta? Él la va a leer de principio a fin, ¿correcto? Ahora, para la mejor comprensión y entendimiento de nosotros, pues se comenzó a separar las cartas en capítulos y en versículos para que nosotros podamos tener una mejor comprensión, una mejor a la hora de estudiarlas y todo esto. Entonces, el capítulo 14 es la continuación del capítulo 13 y el apóstol Pablo dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Procuren los dones. El apóstol Pablo no dice procuren un don específico. Procuren los dones espirituales, pero sobre todo que hables en lenguas, ¿verdad? No dice ahí. Ese es el don principal, no, ¿verdad? No, ahí dice, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, espero que no comiencen a cambiar doctrinas, a decir, oh, ¿verdad? Es que por encima del hablar en lenguas tiene que ser el profetizar. Y ahora te comienzan a exigir en las iglesias y te comienzan a decirte, es que si no profetizas es porque no tienes el Espíritu Santo, ¿no? No. Fíjate que el apóstol Pablo dice, pero sobre todo que profeticéis. Porque sí, es verdad, el hablar en lenguas, ¿verdad? Esa persona no le habla a los hombres, sino a Dios. Pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo, pero nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero mira ahora en el versículo 3 dice, pero el que profetiza, habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lengua, pero más que hablar en lengua, dice el apóstol Pablo, que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Mira esto. Y ahora yo no entiendo cómo ciertas doctrinas ponen por encima el hablar en lenguas que el profetizar. Pero el apóstol Pablo me está enseñando que más que eso y que por encima de eso, porque mayor que el hablar en lenguas es el profetizar, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Te lo voy a leer ahora en una versión que siempre la traigo y me gusta mucho, y es la traducción del lenguaje actual. Dice la traducción del lenguaje actual en el capítulo 14, del versículo 1 al versículo 6. Dice así. Procuren amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. ¿Sí se entiende? Profetizar, el apóstol Pablo, según esta traducción del lenguaje actual, profetizar es hablar de parte de Dios. Sigue diciendo, cuando ustedes hablen en un idioma extraño, se ayudan solo a ustedes mismos. Dios los entiende porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pero aparte de Dios, nadie más sabe lo que ustedes dicen. En cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte, y esto es lo que hace un profeta, ¿verdad? Hablar de parte de Dios, la gente sí lo entiende. Además, así ustedes ayudan a todos en la iglesia a confirmar más en Cristo, a sentirse mejor y a estar alegres. Me gustaría que todos ustedes hablaran en idiomas desconocidos, pero más me gustaría que hablaran de parte de Dios. En realidad es más importante hablar de parte de Dios que hablar en idiomas que otros no entienden, a menos que alguien pueda traducir lo que se dice. Pues así se ayuda a los miembros de la iglesia. El apóstol Pablo es muy claro al decir
profetizar dentro de la iglesia es para edificar la iglesia. ¿Ok? ¿Se entiende eso? No lo digo yo, lo dice Pablo. El que profetiza, dice Pablo en el versículo 4, edifica a la iglesia. Dime tú, honestamente, ¿en qué edifica la iglesia que tú te vas a casar con el primer hombre o la primera mujer de cabello teñido que va a entrar por la puerta de la iglesia? ¿En qué la edifica? ¿En qué edifica la iglesia? Alguien te diga que tú mañana vas a comprarte o vas a tener el carro de tus sueños o la casa de tus sueños. ¿En qué edifica eso a la iglesia? Pablo lo deja muy claro. El que profetiza edifica a la iglesia. El que habla en lengua o idioma extraño o extranjero, que realmente ese es el logo, se edifica a sí mismo. Entonces, ¿qué es un profeta? Hoy en día ser profeta, mis hermanos, es casi que un símbolo de estatus, ¿no? Chacho, cuando llega un profeta a la iglesia, es como que si llegara, ¿no? Hay que rendirle todas las pleitesías al profeta. Hay que darle al profeta todo lo que el profeta pida. A mí me invitaron una vez a la iglesia, a una iglesia, y le digo con la más honestidad, yo salí de ese lugar y me paré en la puerta de la iglesia cuando salí, miré al cielo y le dije, Señor, te lo pido, por favor, no me traigas más nunca a este lugar. En ese lugar, era una de estas mega iglesias donde llevaron a un profeta de África. Y cuando vino el momento de los diezmos o las ofrendas, separaron unos cuantos, pusieron ahí sus ofrendas y el apóstol de esta iglesia se molestó porque él consideraba que lo que el pueblo le había dado al profeta era muy poquito. Y este hombre se levantó molesto y comenzó entonces a manipular las masas y a decirle a la gente que si ustedes no bendecían al profeta, entonces prácticamente su vida iba a ser destruida. Porque este era un profeta de Dios que el Señor había traído de África y que se tenía que honrar de todas estas maneras. Yo vi personas abrir la cartera y sacar el billetico ese doblado que uno tiene allí que es para la emergencia. Yo lo vi, de hecho estaban 2 sillas más allá que yo. Ya él no hallaba más que dinero dar. Y se metió así y yo miré y le dije, dentro de mí, yo dije, capaz eso eran los últimos $5 que ese hombre tenía en su cartera para echar gasolina para regresar a su casa. Y viene este sinvergüenza a sacarles el dinero a esta gente. ¿No? Fue horrible. Fue una experiencia muy, muy, muy horrible. Pero yo estoy seguro y yo sé que muchos de los que están viendo o estarán viendo este video se identificarán con lo que yo estoy diciendo. Pero eso no es un profeta, mi hermano. No quiero decir la palabra de lo que son, pero eso no es un profeta. Los profetas, ¿verdad? De hecho, conseguí una persona una vez que dice, una mujer, ¿no? Que se autoproclamó profeta, o 2 o 3, 4 amigos comenzaron a llamarla profeta y después de ahí para adelante todo el mundo se pegó a llamarla profeta. Bueno, pero es que a mí me enseñaron que no se puede ser pastor, ¿no? Las mujeres no pueden ser pastoras. Pero la Biblia no dice que yo no puedo ser profeta, porque incluso hay mujeres profetizas. Entonces, bueno, yo soy profeta, ¿no? Y yo no se lo dije, ciertamente, es la verdad, pero sí lo pensé. Yo dije, pues entonces tú lo que estás es buscando un cargo en una iglesia, tú lo que estás buscando es relevancia dentro de la iglesia, ¿no? Como yo no puedo ser relevante aquí, pues tengo que ser relevante allá. Entonces, algún título de eso me tiene que encajar a mí para yo poderme montar en un púlpito y que la gente me tenga que rendir a mí pleitesías. Porque eso es lo que realmente estás buscando, ¿no? Así que
Yo le doy gracias al Señor que hoy por hoy no se cumple lo que en el Antiguo Testamento era una ley. En el Antiguo Testamento el Señor enseña y dice en Deuteronomio, ¿verdad? Que si hay alguno que se hace llamar profeta y dice que Dios le dijo, pero esa profecía no se cumple, ese tal profeta ha de ser cortado de su pueblo, o sea, ha de ser muerto. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que en su misericordia y en su gracia ya eso no existe, porque si no, tuviéramos que lapidar a más de uno casi que a diario, ¿no? O hubiese más temor del Señor de decir, Dios me dijo, ¿no? Hay un mandamiento que dice, no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y decir, Dios me dijo que tú ibas a ser ingeniero y terminaste siendo mecánico, ¿verdad? O terminaste siendo doctor, ¿verdad? Yo estoy irrespetando el nombre de Dios. Yo estoy usando el nombre de Dios en vano. Entonces hay que tener mucho temor, mucho respeto cuando usamos el nombre de Dios. Así que todas estas prácticas de supuestos profetas no están mucho más lejos de las realidades bíblicas. Dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo del 1 al 3. Y mira que esto Pedro lo escribió hace aproximadamente unos 1950 años atrás, ¿no? Pedro escribe en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Mira que hubo falsos profetas allá, ¿verdad? También los hay ahora. Como habrá, mira que Pedro estaba muy claro de lo que íbamos a vivir nosotros hoy, ¿verdad? Pero así como hubo, pues también habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Míralo como lo llama Pedro. Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Mira lo que dice Pedro, ¿no? Esta gente va a tener una destrucción repentina. Ay, el apóstol Santiago, no lo busquen, yo se lo digo rapidito. El apóstol Santiago nos enseña en el capítulo 3 de su libro, de su carta, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros vosotros mismos para que no acarreéis mayor condenación. Mira esto, lo que dice Santiago. Ten cuidado, amigo mío, amiga mía, cuando tú estás persiguiendo ser, como dice, ¿verdad? Efesios capítulo 4, 11, apóstol o apóstola, evangelista, profeta, pastor o pastora o maestro o maestra. Ten cuidado que no seas tú mismo haciéndote ese llamado, ¿no? Y que seas tú mismo metiéndote en ese lío sin que realmente tengas un llamado. Porque, a ver, el conocimiento de las escrituras no te hace que tú tengas un llamado. Muchas veces la gente piensa de que si yo me meto a estudiar teología, si yo me meto a estudiar esto, como leí en estos días un anuncio, un instituto que decía, estudia para ser pastor. Imagínate tú, ¿no? Estudia para ser pastor. Es que el pastor no es un título que tú te ganas conforme a tus estudios o a tus conocimientos. Dice la palabra del Señor que a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que se creen mucho. ¿Tú crees que si hubiese sido por conocimiento, el Señor no hubiese llamado a todos los del Sanedrín? ¿No se hubiese ido Jesucristo a todos los fariseos? ¿No se hubiese ido más bien Jesucristo a buscar a Nicodemo de primero? Si fuese por conocimiento, ¿verdad? Imagínate. Bueno, yo no estuviese aquí. Mas sin embargo, el conocimiento no te da el llamado. Hay gente autoproclamándose y ahora tú los ves que ponen anuncios, ¿no?
invitado o invitada la profeta tal, ¿no? Invitado la evangelista tal, o el invitado la pastora tal, ¿no? Ahora comienzan a anunciar, obviamente, el título que ahora cargan. Pero es un llamado realmente, el conocimiento, vuelvo y repito, no te da a ti un llamado. Te da conocimiento, pero no el llamado. Y cuidado que ese llamado no te envanezca, más bien. Y cuidado que no se cumpla en tu vida lo que dice el apóstol Pedro, de que venga destrucción repentina. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, fíjate, muchos van a seguir a esa gente. ¿Por qué tú dices, ay, pero en esas megas iglesias tienen 5,000 y 10,000 personas? ¿Por qué Joel Austin tiene 30,000 personas? Ese hombre mete 30,000 personas por servicios. Imagínate tú. Una persona que está más perdida, creo yo, tiene que arrepentirse realmente porque no ha dado realmente frutos. Dice, pero ahí está la gente escuchando. Sí, eso es lo que yo quería escuchar. De hecho, estábamos hablando esta mañana un poco sobre eso. Ahí está, eso era lo que yo quería escuchar. Aquel pastor no, aquel pastor habla mucho de cosas, de que seguir la Biblia, que lo que Dios dice. No, no, aquí me gusta porque este me pasa la mano por el hombro y este me dice que estoy bien, que estoy bonito, que estoy chévere, ¿no? Y por eso me voy para acá. ¿Por qué? Porque Joel Austin, él mismo lo dijo, yo no hablo del infierno. Yo predico a un Dios de amor. Sí, yo también predico un Dios de amor, pero yo también tengo que predicar también que Dios es un Dios consumidor. Perdóname, ¿me entiendes? Yo también tengo que decirle a la gente que si tú no aceptas a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador conforme las Escrituras me lo dicen y tú pierdes tu vida en este momento, tú vas a ir a una condenación eterna. Lo siento, pero esa es la verdad. Así que dice y sigue diciendo, por la causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia, mira esto, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, ¿no? Esto es un lisonjero, esto es un pastor o un maestro o un evangelista o un fulano, un profeta que va a llegar y te va a decir lo que tú quieres escuchar porque él quiere ver todas las ofrendas aquí. A ver, ¿qué es lo que tú quieres ser? ¿Costurero? No, no, costurero no. El Señor te va a dar a ti una fábrica y tú vas a hacer la marca tuya. Yo la veo ya en todos los postes de las avenidas y todo el mundo comprando y tú vas a tener sucursales en todo el mundo. Y tú dices, gloria a Dios, Señor. ¿Cuánto es? No, suelta ahí. Porque si no, no vas a vender nada. Y eso es lo que dice. Muchos por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas y ustedes allí dicen, sí, como burrito para el matadero. Sí, es verdad, yo le creo. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mira lo que dice Pedro, no lo digo yo. Y la palabra del Señor es santa. Así que, mis hermanos, es importante entender que un profeta de la Biblia está muy lejos de lo que hoy un profeta dice ser. La Biblia menciona más de 120 profetas, sin contar los 70 ancianos, aquellos que profetizaban, aquellos que escogió Moisés, y sin contar a los 100, aquellos 100 profetas que escogió Abdías. ¿Recuerdan que cuando Jezabel comenzó a matar a los profetas, ella escogió y escondió de 50 en 50 en las cuevas para que no los matasen? Pues sin contar eso, sí habla la Biblia de profetas, definitivamente, y los nombra. Pero normalmente en el Antiguo Testamento, un profeta es aquel que transmitía un mensaje de parte de Dios. Pero este mensaje contenía 4 objetivos principales. Número 1, el mensaje del profeta principalmente era denunciar el pecado del pueblo. Número 2, manifestar de parte de Dios que a causa de ese pecado habrá un juicio. Número 3, el profeta también tenía que dar una esperanza al pecador si se arrepentía. Y número 4,
El profeta también anunciaba acontecimientos postreros para el pueblo de Dios. Es exactamente, mis hermanos, lo que ocurre el día de hoy en las iglesias. Es decir, es el mismo mensaje el que se predica. El mismo mensaje que se predica de hoy es el mismo. Denunciamos el pecado, anunciamos que ese pecado tiene una consecuencia y la consecuencia es la muerte, pero también anunciamos que si tú te arrepientes, pues el Señor es fiel y justo para perdonarte, para perdonar tus pecados y en Jesucristo hallarás salvación. Es el mismo patrón. Es exactamente el mismo patrón. ¿Y cuál es el acontecimiento futuro que nosotros predicamos de parte de Dios? Es que el Hijo de Dios, aquel que resucitó de los muertos, ascendió al cielo. ¿Y cuál es el acontecimiento futuro que aún no ha sucedido, pero que sí lo proclamamos, sí lo profetizamos y sí lo anunciamos? Es que Jesucristo vendrá por su iglesia. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿somos profetas o no somos profetas? Definitivamente, porque yo me paro aquí hoy, mi hermano Sebastián se para aquí, mi hermano Ender y todos, mi hermano Martín, Rafael y todos los que nos paramos, ¿verdad? En los púlpitos de nuestra iglesia, voy a hablar de nuestra iglesia Victoria en Jesús, nos paramos a predicar la palabra que Dios ya previamente nos entregó. Porque nosotros antes de preparar el bosquejo y preparar el mensaje, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor y que sea el Espíritu Santo que nos dirija cuál es la necesidad del pueblo. Y hay una preparación en el mensaje previo. Nosotros oramos y le decimos, Señor, yo no conozco lo que tu pueblo tiene. Yo no conozco la necesidad de tu pueblo, pero tú sí lo conoces. Señor, ayúdame a que a través de tu Santo Espíritu, Señor, sea manifestada tu palabra y la palabra que tú quieres traer a tu iglesia. No es que yo me paro aquí y abro la Biblia y se me ocurre, ¿verdad? Abrir la Biblia y decir lo que, o lo que yo quiera, porque si yo quisiera predicar lo que yo realmente quisiera, mi hermano, estuviera predicando yo solo. Pero yo tengo que dejarme llevar por las escrituras, por la palabra del Señor. Tampoco hacemos lo que he escuchado que algunos hacen, y es que hacen un copy-paste de lo que predicó el pastor, ¿verdad? G.J. Ávila hace 10 años, 15 años, 20 años, y entonces lo copian y comienzan a leerlo y a leerlo y a leerlo, y esa es la predica que traen. No, eso no es así, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy en día traemos una palabra profética. Por eso es que el apóstol Pablo dice, el hablar en lenguas está bien, pero el hablar en lenguas, mis hermanos, no te lleva a ti a la salvación ni al arrepentimiento. El hablar en lenguas, si yo me pongo aquí a hablar en lengua, lo que sea, ¿no? Como muchos lo hacen, dime tú en qué te edifica tu vida eso. En qué tú me estás entendiendo a mí para que tú te arrepientas. Dime tú. Si yo me pongo aquí, ¿verdad? A decir cosas. Dime tú. Tú puedes decir, gloria a Dios, sí me arrepiento, Señor, de todos mis pecados, porque lo que está diciendo no lo entiendo, pero puede ser que suena. No, no. Pero Pablo dice, más que eso, profeticen. Traigan un mensaje de arrepentimiento, de convicción de pecado a la gente. Traigan la esperanza al pueblo. Y la esperanza al pueblo es Jesucristo mismo. Esa palabra. Y díganle también, profeticen que Jesucristo va a venir por su iglesia. Eso es profetizar, porque cuando yo predico la palabra de Dios, porque ya Dios, mis hermanos, ya Dios reveló su palabra.
Cuando alguien te diga, Dios me ha revelado, ay, sal corriendo de ahí. Dios, espérame, ya el Señor reveló su palabra. No es que ahora Él está haciendo updates, actualizaciones, ¿no? Ya el Señor ya reveló su palabra. Él lo que hace es que nos ilumina y su Santo Espíritu que mora en nosotros nos da a nosotros lo que tenemos que hablar conforme a su palabra. ¿Sí se entiende todo lo que yo estoy diciendo? La diferencia en aquellos hombres en el Antiguo Testamento es que ellos tenían que esperar la manifestación divina para poder hablar. Aquellos hombres, ¿verdad? Dice que el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Vamos a hablar que el Señor entraba en ellos el Espíritu. Ellos comenzaban a hablar la palabra de Dios y decían, vino palabra de Dios a mí y digo, ¿verdad? Pero luego el Espíritu de Dios salía de ellos y ellos seguían haciendo lo que estaban haciendo. Daniel seguía gobernando Babilonia, el otro seguía haciendo esto y seguía y de repente bajaba el Espíritu Santo en ellos y comenzaban a profetizar, pero después volvían otra vez a hacer lo que estaban haciendo. Esa es la diferencia. Hoy en día eso no ocurre así. Porque hoy en día tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios, somos morada del Espíritu Santo de Dios, por lo tanto no tenemos que esperar, como muchos dicen, Espíritu Santo, ven. Oh, la unción del Señor está en él. Pero espérame, es que el Espíritu Santo entra y se va. ¿No? No, ya el Espíritu Santo está en ti. Ya cuando tú confesaste a Jesucristo, lo recibiste en tu corazón. Dice la palabra del Señor que ya Él vino a morar en ti. En ti. Así que tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Así que no tenemos que esperar ese momento de manifestación divina. Simplemente tenemos que orar a nuestro Padre para que el Señor revele lo que nosotros hemos aprendido a través de su palabra. Por eso es que digo, si tú no lees la palabra del Señor, ¿cómo el Espíritu Santo va a revelar lo que Jesucristo dijo si lo que Jesucristo dijo está en las Escrituras? ¿No? Por eso es que a veces digo, pastor, pero ¿cómo yo hago si yo a veces me encuentro con gente y no sé qué decirle? Bueno, no sabes qué decirle porque no lees la Biblia. Ya, es así de sencillo, ¿no? Es como que si a mí me pararan alguien, un matemático, y me dijera, mira, sácame la raíz cuadrada de esto, de la trigonometría, no sé, ¿verdad? Yo no sé, ¿por qué? Porque yo no he estudiado eso, ¿verdad? Tal y como leímos en 1 Corintios 4:13, hoy se profetiza, mis hermanos, para edificación, consolación, exhortación y consolación, como bien dice 1 Corintios 14:3, a través de la palabra, pero hoy se hace de una manera permanente, permanente. Así que cualquiera que esté en conocimiento pleno de las Escrituras y conozca el plan de la redención y conozca el plan de la justificación, ¿no? Y todo aquel que conozca la Biblia puede llevar palabra profética. Dice, ya hoy no tenemos que esperar, ¿verdad? La manifestación, la revelación de Dios para traer este mensaje a otros. Así que el mismo Cristo nos los enseñó en Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. Juan 14, 16 al 18 dice, el mismo Jesucristo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, a mí prácticamente, ¿no? A mí me van a crucificar, yo me voy a ir de este mundo en cuerpo, ¿verdad? Yo voy a ascender al cielo, pero no se preocupen, ustedes no van a quedar solos, porque mi Padre que está en los cielos no los va a dejar solos. Él enviará un consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo, ¿no? Ese Paracletos. Dice, ¿para qué? Para que esté con ustedes de vez en cuando, de cuando en vez, cuando me porto bien, ¿no? Cuando el apóstol o el profeta dice, desciende el Espíritu Santo sobre esta persona. No, para siempre, porque cuando tú aceptaste a Cristo, tú fuiste sellado con las arras del Espíritu Santo. Amén. Así que dice,
El versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Mira lo que dice. Este Espíritu el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Aquel que ha recibido a Jesucristo como su único y verdadero Salvador y lo ha confesado con sus labios y ha dado muestra y fruto de arrepentimiento, entonces aquel es el único que conoce al Espíritu Santo. Por eso es que mucha gente en la calle dice que no, el Espíritu Santo no está en ellos y no entienden nuestra manera de vivir, no entienden nuestra manera de asumir los problemas, las situaciones, todo lo que nos acontece. No entienden por qué nosotros tenemos tanto deseo de ir a la iglesia. No entienden por qué nosotros tenemos tanto deseo de conocer y leer la Biblia y estudiarla y conocer más a Dios. No lo entienden. Porque el Espíritu Santo no está en ellos. Les da pereza. Al final dice, pero vosotros le conocéis. Ustedes sí le conocen al Espíritu Santo porque ese Espíritu Santo mora en ustedes y estará en ustedes. Y mira lo que dice el versículo 18. No os dejaré huérfanos. El mismo Cristo dice, no los voy a dejar huérfanos. Dice, vendré a vosotros. Mira lo que dice, vendré a vosotros. Yo estaré en vosotros. Mi espíritu estará en ustedes. En el momento en que el Señor hablaba en tiempo futuro. Vendrá el momento donde mi espíritu va a estar en ustedes. Ustedes ya no es que el espíritu va a entrar, van a decir no. Ahora el Espíritu Santo, mis hermanos, mora en todos aquellos que confiesan a Jesucristo como su único y verdadero Salvador. No existe tal cosa como que venga alguien y te diga, tú no hablas en lengua. No, entonces el Espíritu Santo no está en ti. Entonces, porque si el Espíritu Santo no está en mí, entonces ¿por qué me llamas hermano? Yo no soy tu hermano. Conforme a tu creencia y a tu posición, ¿para qué me llamas hermano? ¿Para qué me llamas pastor, por ejemplo? Porque si yo no hablo en lenguas y el Espíritu... Ven acá, mi hermano Sebastián. ¿Qué te hace a ti, a mi hermano? Porque hijos del mismo padre y madre no somos. Eso está más que claro, ¿verdad? ¿Qué nos hace a nosotros, hermanos? Están en el mismo espíritu. Estamos en el mismo espíritu. Tenemos el mismo espíritu de Dios. Y nos hace hermanos, ¿verdad? Pero si tú, mi hermano Sebastián, me dices a mí, no, mi hermano Miguel, usted no habla en lengua. Por lo tanto, como usted no habla en lengua, no hay evidencia de que el Espíritu Santo mora en usted. Entonces, ¿seguimos siendo hermanos? Seguro, pero si yo no hablo en lengua, como muchos dicen, de que si tú no hablas en lengua, el Espíritu Santo, ¿verdad? Tú no tienes la unción del Espíritu Santo, entonces eso me deja a mí desprovisto del Espíritu Santo, de alguna manera. Y si yo no tengo el Espíritu Santo, porque esa es una de las cosas. He escuchado gente que te dice, si tú no hablas en lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. Él no tiene el Espíritu Santo porque él no habla en lenguas. Así lo dicen de una manera deliberada, ¿no? Entonces, no somos hermanos, perdóname. Según tu posición, yo no soy hermano tuyo porque yo no tengo el mismo espíritu que tú tienes, porque si tú hablas lengua y yo no hablo lengua, entonces tú y yo no tenemos el mismo espíritu, por lo tanto no somos hermanos, somos primos. Si se dan cuenta a veces los grados, ¿verdad? Doctrinales. Mis hermanos, hablar en lenguas, profetizar, el don de la misericordia y todos esos dones son manifestación de que todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. El Señor, dice la palabra del Señor, que Él nos entregó a nosotros, ¿verdad? Los dones, pero no todos los dones son manifestados en la misma persona. Hay unos que Él tienen el don de misericordia, otros tienen el don de lengua, otros tienen el don, ¿verdad? Diversos dones. Pero eso igual nos hace a nosotros hijos de Dios porque todos somos, ¿verdad? Portadores y templos del Espíritu Santo de Dios.
Dice Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14, dice, en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, ¿no? En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, mira lo que dice. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, o sea, o alguien que te predicó el evangelio de la salvación, y creíste en él, entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tú y yo, el día que aceptamos a Jesucristo, ¿verdad? Dice que escuchamos la palabra, el evangelio, lo confesamos, creímos en él. Dice que ese día entonces, no antes ni después, sino ese día, tú y yo fuimos sellados por el poder del Espíritu Santo de la promesa. Ya, no existe otra cosa. Dice Juan capítulo 14, 25 al 27, dice, os he dicho estas cosas estando con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? El Espíritu Santo, Él les va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Así que partiendo de este principio, ¿no se supone que un hombre de Dios debe estar preparado para llevar palabra de Dios en todo momento? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es ser un profeta según el Nuevo Testamento? En toda persona que tiene preparación, el conocimiento de la palabra de Dios y conforme a ella pueda denunciar el pecado, hacer ver las consecuencias del pecado y también para traer el mensaje de esperanza de Dios, el cual es la redención a través de Jesucristo nuestro Señor, esa persona es considerado un profeta. En algunas religiones, y ya voy terminando, en algunas religiones, como el judaísmo, el islam y otras creencias, otras religiones, tienen la creencia equivocada de que Jesucristo era un profeta. Pero si tomamos todos estos textos y todos estos principios que hemos aprendido hoy de las características de un profeta, nos demuestra que Jesús no es un profeta, sino que Él es la profecía cumplida. Él no podía ser un profeta, como muchos lo piensan. Pues lo repito, el judaísmo, el islam, dicen que Jesús era un profeta. De hecho, dicen que Mahoma era un profeta mayor e incluso lo ven como el Mesías. Pero Jesucristo no podía ser un profeta. Jesucristo es la profecía cumplida. Muchos profetas profetizaron sobre el Mesías, pero Jesús es el cumplimiento de esa profecía. ¿Le está quedando claro más o menos lo que estoy diciendo, verdad? Un profeta es aquel que trae un mensaje de parte de Dios. Es aquel que trae una palabra de parte de Dios. Hoy el Señor está trayendo una palabra a la vida de cada uno de nosotros. No me estén llamando profeta, por favor. Dice la palabra del Señor que Cristo es la palabra. Él es la palabra. Él es el verbo hecho carne, conforme dice Juan capítulo 1. Él es el verbo, Él es la palabra. El profeta traía la palabra de Dios, pero Jesucristo es la palabra viva. Amén. O sea, lo que me resume es que Él es Dios.
Jesucristo es Dios. Él no puede ser un profeta porque toda la escritura profetizó sobre él. Dice Juan capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Él es el único que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el único que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Él es el único que dijo, yo soy el agua de vida, el que bebiere de mí no tendrá sed jamás. Él es el único que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo puede un profeta declarar esto de sí mismo? No puede. Un profeta traía una palabra de Dios, pero Jesucristo es la palabra. Ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni ninguno de ellos jamás dijeron algo parecido. Además, cada uno de ellos están en sus respectivas tumbas. Ellos murieron y sus huesos están allí. Pero la tumba de Cristo está vacía y Él está vivo. Y Él ascendió al cielo, dejándonos la esperanza de que regresará por nosotros. Ni Buda, ni Mahoma, ni ninguno de esa gente hizo lo mismo. Ninguno de ellos hizo lo mismo. Pero Jesucristo fue el único. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, Hebreos 4, 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto deja claro, mis hermanos, que ni Mahoma, ni Confucio, ni Buda, ni en Mahoma hay salvación, ni en Buda hay salvación, ni en María hay salvación, ni en San Juan Tadeo hay salvación, ni en ninguna de esa gente hay salvación. En el único en la cual hay salvación, en Jesucristo, nuestro Dios. Él es el único que nos puede dar a nosotros y nos ha prometido salvación y vida eterna. Más nadie. Más nadie. Tú puedes tener en tu casa, en el trabajo, donde tú quieras un altar muy grande con 50,000 imágenes. Pero ninguno de ellos se paró y dijo, si tú crees en mí, hallarás la vida eterna. Ninguno de ellos dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la vida. En ninguno de ellos dijo, yo soy el agua de vida. Ninguno de ellos dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ninguno lo dijo. El único que dijo todo esto fue Jesucristo, nuestro Dios. Así que Él es el único merecedor de toda gloria, honra y alabanza. En Él es el único en el cual hay salvación y vida eterna. Juan 10:10, el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mis hermanos, en Jesucristo es el único que se puede hallar la vida eterna. Te puedes ir al Tíbet, meditar 3 meses, secarte como varios budas de estos monjes tibetanos, los han encontrado, hombres que se quedaron allí meditando por 100 años y ahí están y encontraron ya su cuerpo y te podrás quedar allí meditando. Pero eso no te va a otorgar la salvación ni la vida eterna. Hoy Cristo te dice, Él es el único que te dice, fíjate. El resto promete sanarte de una pata que se te rompió, otro promete sacarte de un esto, otro promete entregarte un novio o una mujer, ¿no? Y otro promete esto y lo otro. Pero Jesucristo es el único que te dice, si tú estás cansado, si tú estás cargado, si hay un vacío grande en tu vida, si hay un vacío grande en tu corazón, ven a mí.
ven a mí, que yo te haré descansar. Él es el único que te dice a ti, echa sobre mí todas tus cargas, todos tus problemas, todas tus angustias. Descansa en mí y yo te daré la paz. Y te daré esa paz, no como la da el mundo, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, comienzas a entregar tu vida a Cristo, comienzas a sumergirte en su palabra, comienzas a someterte en su palabra. Créeme, dice la palabra del Señor, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ese velo que tenías en tus ojos, que lo tienes, que no lo ves es otra cosa, será quitado de tus ojos. Vas a comenzar a ver la vida diferente, las cosas diferentes. Decir, wow, man, esto que yo andaba haciendo esto, qué increíble, man. Que yo antes no lo veía, ahora sí lo veo. Ahora es más clara las cosas. Ahora veo que hay salida de donde yo pensaba que no había salida. Ahora hay vida donde yo veía muerte. Ahora yo veo que ahora puedo ver claramente muchas cosas alrededor de mi vida. Y ahora todo se lo entregué al Señor. Que esto, que lo otro, que las angustias, los problemas, que el carácter de aquel, lo que aquel hizo, todo se lo entregué al Señor y ya todo está en las manos de Él. Y qué libre y qué liviano te sientes cuando haces eso en tu vida. ¿Tú sabes por qué? Porque estás cargado o estás cargada porque estás queriendo llevar todo el peso tú. Estás queriendo hacer las cosas todas tú. Es todo lo quieres en controlar tú, todo lo quieres revisar tú, todo lo quieres hacer tú. Y ahí vienen todos los problemas. Pero cuando tú dejas que Cristo se encargue de todas esas situaciones, Señor, yo no voy a seguir bregando o lidiando con este fulano. Ya yo te lo entrego, Señor, y que sea tu voluntad. Si está en tu voluntad cambiarlo, transformarlo, traerlo a ti, Señor, hazlo. Si no, Padre, dime, Señor, dame sabiduría de qué debo de hacer. No, dame paz, Señor, en medio de todo este problema. ¿Qué tengo que hacer con aquella? ¿Qué tengo que hacer con el trabajo este, con la jefa? Señor, te lo entrego a ti, mi Dios. Y tú sabes qué, es como te quitas un peso de encima y comienzas a quitarte pesos de encima y comienzas a entregarle todo al Señor. Pero vuelvo y te repito, muchas veces intentas hacerlo tú por tus propios medios, pero y es peor el asunto. Y la solución es que tú te arrepientas hoy, le pidas perdón al Señor y le digas, Señor, perdóname. Perdóname por todo lo que he hecho. Perdóname porque no te he reconocido como mi Dios y mi Salvador. Perdóname porque no te he reconocido como mi Señor. Señor, yo quiero ya salir de este atolladero. Yo quiero comenzar a hacer las cosas bien. Yo quiero recuperar a mi familia. Yo quiero recuperar esto. Mira, yo soy un testimonio. Mi familia estaba perdida prácticamente. Y el Señor me redimió no solamente a mí, redimió todo lo que había alrededor mío. Restituyó todo, finanzas, hogar, familia, relaciones, restituyó muchas cosas, pero tú sabes qué, yo tuve que humillarme ante Él, tirarme al piso, pedirle perdón y decirle, Señor, perdóname, estoy cansado de luchar yo mismo, yo solo contra todo esto. Dime tú, Señor. Y ahí es cuando se cumple esa palabra, esa parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Ese momento que te encuentras ahí, que ya no hayas que hacer, ya estás haciendo, has hecho lo que más tu cuerpo te pide hacer. Y en ese momento dices, levantas tus ojos y dices, Señor, ya no soy digno. Señor, perdóname, perdóname, ayúdame, ya no puedo conmigo. Hoy es ese día. Hoy yo estoy aquí, hermano mío, amigo mío, proclamando el santo y bendito evangelio del Señor. Como leímos al principio en la primera carta a los Corintios, esa recomendación del apóstol Pablo cuando dice, hablen de parte de Dios, profeticen la palabra de Dios. ¿Qué más profecía tú quieres que yo te diga en esta mañana? Quizás no profeticé lo que tú quieres que se profetice, ¿verdad? En tus metas, en tus objetivos.
Yo quería que el pastor dijera de que yo iba a ser, ¿verdad?, famoso, yo iba a ser esto, yo iba a ser próspero. No, no, yo hoy te digo, ¿sabes qué? Busca a Jesucristo. Arrepiéntete, pídele perdón por tus pecados. Dile, Señor, yo quiero ser transformado, yo quiero ser cambiado, yo quiero ser otro, Señor. Yo no quiero seguir haciendo lo mismo. Así que hoy esta es una palabra profética, porque dice la palabra del Señor que si tú lo haces y seguimos utilizando el término profeta, aquel que predice o anuncia algo que va a ocurrir en el futuro, pues hoy yo te voy a decir esta profecía. Si tú te arrepientes hoy y tú le pides perdón al Señor y vienes ante Él reconociendo tu condición pecadora, Él es fiel y justo para perdonarte. Y Él te va a perdonar. Él te va a perdonar. Y tu vida va a ser cambiada, va a ser transformada. Vas a tener ahora un deseo de conocer. Yo quiero saber qué es lo que ahora el Señor tiene para mí. Amén. Yo no sé lo que tú estás viviendo hoy, pero si tú lo recibes, hoy Él transformará tu vida como lo hizo conmigo. Y como lo ha hecho, que yo sé, estoy claro, con muchos de los que están aquí. Y Él te llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ahora, ¿qué quieres tú para tu vida? ¿Qué quieres tú para tu vida? ¿Cuál es ese plan, ese objetivo que tú tienes para tu vida el día de hoy? Vamos a ponernos de pies. Y es buen momento para cerrar nuestros ojos. Es buen momento para reflexionar en nuestras vidas. Y si hoy es el día, ven acá, yo te digo en serio, mi deseo es cumplir con esa palabra que el Señor dice, que es que todos vengamos al arrepentimiento, que todos vengamos a Él. Si hoy es el día que tú has decidido y tú lo sientes en tu corazón, tú dices, mira, ¿sabes qué? Ya yo me cansé de luchar yo mismo, me cansé de luchar yo mismo con todo lo que cargo. Yo quiero ver realmente lo que Dios puede hacer en mi vida, en mi corazón, en todo. Ya no sigas luchando tú mismo allí, no sigas tú luchando allí mismo, peleando tú mismo, queriendo hacer las cosas a tu forma, a tu manera. Porque quería hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, es lo que estamos yendo para atrás y para atrás y para atrás. Y ya es hora, ya basta. Hoy es el día que Cristo te dice, ven aquí, yo quiero salvar tu vida. Yo quiero que tú confíes en mí. Yo quiero que tú creas en mí. Yo quiero comenzar a hacer cosas grandes y diferentes en tu vida. Dice la palabra en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. Tenemos que creer que la palabra de Dios es de verdad. Tenemos que creer que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Tenemos que creer que la palabra de Dios realmente transforma nuestras vidas. Tú tienes que creer eso. Yo lo experimenté en mi vida. En mi vida experimenté lo que es la palabra transformadora. Y hoy el Señor te está diciendo, ven a mí, que yo quiero transformar y cambiar tu vida también. Yo quiero que ahora comiences a limpiar tu corazón, tu mente, tu entorno quizás. Yo quiero comenzar a hacer todas las cosas nuevas en tu vida. Señor, ayúdanos, Señor. Ayuda a aquella persona, Señor, que todavía tiene ese corazón que siente, Señor, que sabe que tiene que dar el paso, pero que hay algo dentro, Señor, su propia carne que no lo ayuda, Señor. Si hoy tú has decidido confesar a Jesucristo como tu único y verdadero Salvador, yo quiero que levantes la mano allí. Yo quiero que tú levantes la mano. Y yo quiero que pases aquí al frente. Y en Venezuela de la misma manera también. Si hay alguien que hoy ha dicho, ¿sabes qué? Hoy es el día que yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero hoy entregarle mi vida a Cristo. Hoy es el día que ya quiero hacerlo. De verdad quiero hacerlo. Y quiero que el Señor comience ahora a cambiar mi vida. Si ese es tu caso, pasa aquí adelante y vamos a orar por ti. Y en Venezuela, si ese es el caso, pasen adelante que mis hermanos allá orarán por ustedes.
Pasa por aquí, Marcela. Dios te bendiga. Vamos a orar. Tú reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tú reconoces que Jesucristo entregó su vida en una cruz, murió por tus pecados. Bendito Dios. Padre, me reconozco pecadora, Señor. Sé, Señor, que tú entregaste tu vida por mis pecados. Señor Padre, gracias por lo que hiciste en la cruz. Padre, perdóname. Padre, me arrepiento por todo lo que he hecho. Y te pido, Señor, que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Me harás cambiar, Señor, y que sea tu Espíritu el que me transforme. Que yo pueda ser testimonio y luz para mi hogar, para mi esposo, para mi familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú, mi Dios, resucitaste de los muertos y ascendiste al cielo, dejándome la esperanza de que si yo parto ahora de este mundo, yo iré a vivir y a morar contigo para la eternidad. Amén. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro, mi Dios del cielo. Padre, Marcela, tú la conoces. Tú conoces lo que hay en su corazón, Señor. Tú conoces lo que ella tiene, Señor, lo que ella está viviendo, lo que ella está pasando, Señor. Padre, ella ha confesado tu nombre, Señor, como su Salvador. Padre, te pido, mi Dios amado, Señor, que si tú la has elegido a ella, Señor, si ella, mi Dios del cielo, Señor, ella ha profesado tu nombre de todo corazón, Señor, que ella pueda, conforme a tu voluntad, Señor, y a tu mandamiento, dar fruto, Señor, de arrepentimiento y de cambio, Señor. Padre, te la entregamos a ti, mi Dios, para que seas tú, Padre Santo, Señor, guiándola, cambiándola y transformándola, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por lo que has hecho en su vida. Gracias, Señor, por darle la fortaleza, Señor, de que ella pueda en el día de hoy, Señor, entregarte su vida, Señor, y aceptarte y recibirte, Señor, como su único y verdadero Salvador. Te pido, Señor, que tú bendigas su familia, su esposo, su matrimonio, Señor, que ahora en adelante, Señor, ella pueda ser esa mujer fiel, esa luz, Señor, dentro de su hogar, que ella pueda comenzar, Señor, también a hacerle ver, Señor, a su familia, Señor, que hay un Dios transformador, Señor, y que ella te ha entregado su vida, Señor. Gracias, Padre Santo, por ella, por sus hijas, Señor, guárdalos, cuídalos, Señor. Padre, te pido por su esposo también, Señor, Padre. Te pido que seas tú, mi Dios, tocando su corazón, mi Dios del cielo, Señor. Padre, te lo entregamos, mi Dios. Te entregamos esta familia, Señor. Te entregamos a Marcela, Señor. Hoy dice tu palabra, Señor, que hay gozo y hay alegría en el cielo cuando un alma, Señor, viene a ti, mi Dios. Así que te damos las gracias, Padre Santo, Señor, porque tu palabra ha llegado hasta lo más profundo de Marcela, Señor, Padre Santo, y solamente tu palabra, Señor, ha hecho, mi Dios, el milagro en su vida. Gracias, Padre Santo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, Marcela. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te guarde. Los hermanos van a estar allí. Esto es un acto muy lindo, mis hermanos. Hoy nos gozamos grandemente porque hemos visto que Marcela en los últimos días, semanas, ha tenido esa hambre de conocer al Señor. Ella ha venido y me ha preguntado y le ha preguntado a mi esposa y ha estado asistiendo con ese gozo a las reuniones de las mujeres. Ella ha estado buscando del Señor y gloria a Dios que este ha sido el día el cual ella ha escogido. Marcela, hoy es el día, hoy es 13 de octubre del año 2024 y este día, 13 de octubre del 2024, tu nombre se ha inscrito en el libro de la vida. Y dice la palabra del Señor que en aquel tiempo el Señor abrirá los libros y el Señor dirá: Marcela, ven y entra al regazo de tu Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Si hay alguien más que quiera hacerlo, gloria a Dios, lo puede hacer también. Hoy es el día de entregarle todo al Señor. Y decir, Señor, te entrego todo mi ser, te entrego toda mi vida, Señor. Haz de mí lo que tú quieras, Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por la vida de Marcela. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí, mi Dios. Sabemos, Padre amado, que no es en nuestro tiempo, sino que es en tu tiempo, Señor. Sabemos que eres tú el que hace las cosas, Señor. No porque nosotros las forzamos, sino porque eres tú el que pone, Señor, tanto como el querer como el hacer en la vida de las personas, Señor. Sigue tú tratando, mi Dios, en el corazón de aquellos que todavía entienden que tú eres el Salvador, pero que necesitan dar el paso de fe y seguir adelante y confesarte a ti, Señor. Padre, te pido que tú bendigas a cada hermano, a cada persona aquí en este lugar, tanto como aquí en Venezuela, Señor. Bendícelos, Padre Santo, Señor. Guárdalos y cuídalos, mi Dios. Padre, te pido que nos des fortaleza, que nos des sabiduría, Señor, para poder guiar no solamente a tu iglesia, Señor, sino a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor, a los hombres. Danos, Señor, ese coraje, mi Dios, ese entendimiento, mi Dios, de que nosotros somos sacerdotes tuyos de nuestro hogar, Señor, y que nosotros como hombres necesitamos, Señor, buscarte primeramente a ti, Señor, para poder entonces, mi Dios, gobernar nuestro hogar, Señor. Padre, te pido que seas tú, Señor, danos sabiduría, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Padre, bendice a nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestra familia, nuestros hogares, nuestros trabajos, Señor, nuestras finanzas. Señor, te pido, Señor, que derrames bendición hasta que sobreabunde, Señor. Pero ante todo, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Y que nosotros podamos no solamente quedarnos con lo que escuchamos hoy, sino que lo podamos poner en práctica. Y que esa palabra que hoy se ha escuchado, Señor, meditemos sobre ella todos estos días, Señor. Y entendamos que tú eres el único que en el cual hay salvación y vida eterna, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por las ofrendas, por los diezmos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Padre Santo, bendice nuestras iglesias. Te pedimos, Señor, que tú bendigas tanto como al pastor Jean, a su esposa, al pastor Winston en Venezuela, al pastor Francisco Valderrama en La Guaira, al pastor Martín y a nuestros hermanos diáconos Rafael y Edward en Venezuela y a todos los líderes de nuestras congregaciones, Señor. Te pido que tú nos guardes, nos sigas dando fortaleza y sabiduría de lo alto, Señor, para seguir adelante, Señor, y llevando tu obra, mi Dios del cielo, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos estado juntos. Te pido, Señor, que ahora tú nos lleves con bien a nuestros hogares. Te pido, Señor, que tú ahora nos lleves con bien al lugar de destino, mi Dios, al salir de aquí, Señor, y que podamos seguir teniendo un día maravilloso, en victoria, en gozo, Señor. Que podamos saber, Señor, que tú estás con nosotros y tú nos guardas todos los días según tu promesa hasta el fin del mundo, Señor. Gracias, Padre Santo. Oramos en el nombre de tu santo y precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos despedimos de los hermanos en Venezuela. Dios les bendiga, Dios les guarde. Pueden tomar asiento, mis hermanos, un momentito, que por favor quiero compartirles algo. Si me ayudan prendiendo la luz, por favor. El día 3 de noviembre va a haber, Dios mediante, el tercer aniversario de nuestra iglesia Victoria en Jesús. Necesito que pues, nos sentemos